Hola, les habla Esperanza o Hope, como me dice mucha gente, con el ministerio Two Sisters Ministries. Y hoy quiero usar dos escrituras y quiero hablar con ustedes tocante lo que es el nuevo nacimiento o como le decimos en inglés, to be born again, que es algo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Pero mucha gente no entiende que es un mandamiento que Dios nos ha dado, que necesitamos ser nacidos de nuevo. Y voy a usar solamente dos escrituras para llevarlos a un entendimiento de lo que quiere decir esta verdad de la palabra de Dios, porque es la única manera que vamos a entrar al reino. No vamos a entrar al reino de Dios por nuestra religión o nuestras opiniones. Vamos a entrar al reino de Dios por obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y yo sé que muchos de ustedes ya creen en Jesucristo, en la manera de que quizá ustedes tienen un entendimiento de Él, nacieron sabiendo de Él, teniendo un conocimiento mentalmente de Él. Pero eso no quiere decir necesariamente que ustedes lo están sirviendo, que lo están siguiendo como Dios nos dice que tenemos que hacer. Muchas veces, como dice la gente, le damos nada más labia, ¿verdad? Decimos que amamos a Dios, pero en realidad no lo amamos porque no lo obedecemos y no vivimos para Él. Entonces, no podemos justificarnos nosotros mismos pues, por nuestras opiniones o lo que pensamos o que otra gente dice. Tenemos que ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que nos dice la verdad, es la verdad que Dios nos ha dejado para que nosotros la sigamos y que tengamos un entendimiento de cómo entrar al reino de Dios. Y en Romanos 6:23, voy a empezar con esa escritura. En Romanos 6:23 dice así, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, quiero que tengan un entendimiento y que lo tengan bien seguro de que la paga del pecado es la muerte. Y cuando hablamos de la muerte, no estamos hablando solamente de la muerte física. La muerte física nos va a venir a todos, ¿verdad? Pero en este caso, la muerte se está significando que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es eterna separación de Dios, de nuestro Creador. La muerte espiritual es eterna separación de Dios. Eso quiere decir que no vamos a entrar al reino de Dios, sino que si nos morimos sin Jesucristo, sin habernos arrepentido de nuestros pecados, y sin haber aceptado la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Él. La palabra de Dios dice que Dios no tiene lugar para el pecador en su reino. Entonces, esto es una verdad muy, muy importante. Y yo sé que quizá unos de ustedes se vayan a ofender conmigo por lo que les voy a decir, pero miren, yo tengo que hablar con la verdad con ustedes, tengo que hablar directamente. No puedo andar con rodeos, no puedo andar ahí con, como les diré, sintiéndome mal porque los voy a ofender. La palabra de Dios ofende porque es la verdad y muchas veces la gente no quiere escuchar las verdades. Pero yo los amo suficiente a ustedes para decirles la verdad, para que lleguen al punto ese de que vean que necesitan arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su personal Salvador. Y no personal tanto, no tanto personal, pero eso es algo que Dios nos ha dicho que es para todos nosotros. No es nada más para una persona o para otro, para como unas personas creen que nomás cierto número van a entrar al reino. Esa es una doctrina falsa. La palabra de Dios dice que la salvación es para todos. Cristo vino y murió para todos. Cristo le pertenece a todo el mundo, de toda raza. Cristo les pertenece, nos pertenece a nosotros. Y Él está allí. Y si nosotros no lo aceptamos, entonces no vamos a ir al reino con Él. Pero Dios aseguró nuestra salvación por la muerte de Jesucristo. Pero también Dios nos ha dado
un libre albedrío, free will, lo que le decimos, para escoger, para hacer la decisión. No somos robots que Él nos va a forzar la salvación, no. Tenemos que aceptarla como Él nos las dio y a la manera que Él nos las dio. Cuando al principio, cuando Dios les pidió un holocausto a Caín, ¿verdad? Y Abel, uno trajo el animal que Dios le pidió, pero el otro fue y le llevó del fruto de la tierra que eran de su jardín, ¿verdad? Es como me gusta decir, Dios no nos dio el mandamiento que sacrificáramos una calabaza para ser salvos, no. Perdón, el sacrificio que Él nos dio fue el sacrificio que Él mandó, el único cordero que es Jesucristo. Así que cuando Dios nos dice que tenemos que hacer algo de cierta manera, es a la manera que Él dice, no a la manera que se nos da la gana. Entonces es importante reconocer que la paga del pecado es la muerte, y la muerte significa eterna separación de Dios. Ese es en Romanos 6:23. Ahora voy a regresarme a Juan 3:16 y voy a leer más que 16, voy a leer hasta el fin del capítulo. Y en Juan 3:16 empieza, dice, y mucha gente conoce esta escritura. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es bastante lo que dice aquí, pero básicamente lo que está diciendo es esto. Dios mandó a su Hijo, su único Hijo, que viniera para que nosotros pudiéramos tener la salvación. El mundo lo odia, y porque el mundo lo odia, el mundo no quiere venir a Él. El mundo prefiere estar en la oscuridad, que es las tinieblas, que venir a Jesucristo. Entonces yo te hago a ti esta pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Eres el tipo de persona que dices amo a Dios, pero aborreces acercarte a la luz? Porque prefieres vivir en las tinieblas, prefieres vivir en el mundo, prefieres hacer las cosas a tu manera. ¿O estás dispuesto a venir a la luz porque dices que amas a Dios y quieres demostrarlo por ser obediente y venir a Él? Tienes que estar a un lado o al otro, no puedes estar en medio. Dios muy claramente lo dice. Están con Él o están en contra. Pero no puedes, como digo yo, estar sobre la cerca. ¿Lo sigues o no? Y en seguirlo quiere decir que te apartas de lo oscuro, de lo malo. Te apartas de eso y te entregas a Él. Es una decisión que solamente tú puedes hacer. Él no vino a condenarte. El mundo ya está condenado. Si estás en el mundo, ya estás condenado. Eso no tienes que hacerlo. Ya estás condenado si no lo conoces a Él y si no lo aceptas. Vino a salvarnos, no a condenarnos. El que no se entrega a Cristo, el que no lo recibe, el que no lo acepta, el que no pide perdón por sus pecados, el que no se arrepiente, no puede entrar al reino de Dios. Jesucristo le dijo muy claramente a Nicodemo, en el principio de ese capítulo, del capítulo 3 que acabo de leerles. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro,
Nadie puede hacer estas obras que tú haces si no viene de Dios, si no viene de Dios. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que tienes que ser nacido de nuevo para entrar al reino de Dios. Si no eres nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios. Mucha gente dice, pues yo no entiendo la palabra de Dios. No entienden la palabra de Dios porque no tienen el Espíritu de Dios. La primera cosa que se tiene que hacer es aceptar a Cristo, arrepentirse de los pecados, apartarse de la maldad. Y cuando uno hace eso, es cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en nosotros por medio del Espíritu Santo y empezamos a entender lo que la palabra de Dios dice. Es como, por ejemplo, si vas a entrar a una profesión. Vamos a suponer que te vas a entrar a la profesión médica. Y vas a la primera junta y tienen una junta y todas las personas ahí están hablando, tú sabes, de diferentes cosas, enfermedades, XX, lo que sea. Están usando vocabulario, palabras que quizás tú no has escuchado. Pues si no te metes a la profesión y empiezas a aprender, no vas a saber nada. Tienes que estar entregado a esa profesión, a ese tipo de trabajo para empezar a entender el vocabulario, las palabras, el significado de cierto vocabulario que se usa, que es solamente en esa profesión en particular. Así es en el reino de Dios. No puedes decir, entiendo todo lo que la palabra de Dios dice, si no estás entregado al Señor, tus ojos no están abiertos, estás en la oscuridad, tus ojos están oscuros, necesitas la luz de Dios. Muchos dicen, pues mucha gente habla de las cosas de Dios, pero no entiendo. Esa es la razón por la cual no entiendes. Y hay una escritura en Corintios para eso también, que dice que el entendimiento está oscuro cuando no conoces a Cristo, porque las cosas de Dios son espiritualmente discernidas. La inteligencia, la mente que tenemos, no le hace que tan inteligentes seamos. La palabra de Dios no se entiende por nuestra inteligencia, se entiende con el espíritu. Lo que le llamamos el corazón del hombre, se entiende por nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no es renovado, si no somos nacidos de nuevo, entonces no vas a tener el entendimiento. Entonces, ser nacido de nuevo es algo que Dios nos manda que tenemos que hacer. No es por medio de ritos que uno hace en una religión. Si haces ciertas cosas y te dicen tienes que hacer esto para ser salvo, son mentiras. Son mentiras. La palabra de Dios dice, Jesucristo mismo le dijo a Nicodemo lo que tenía que hacer. Nicodemo era un fariseo que sabía toda la Torá, sabía las escrituras. Y esperaban el Mesías, y el Mesías estaba ahí delante de ellos, estaban delante de la luz. Pero porque prefirieron muchos la oscuridad de su religiosidad que tenían, se fallaron la oportunidad de veras ver quién era la luz. Pero Cristo en su misericordia, Dios Padre en su misericordia nos ha dejado la palabra de Él donde nos instruye cómo ser nacidos de nuevo y las consecuencias de no ser nacidos de nuevo. El nuevo nacimiento quiere decir que cuando tú, reconoces que tienes una necesidad de ser perdonado de tus pecados. Tienes una necesidad de tener una relación con tu Creador, con Dios. Esa relación solamente se hace cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, cuando le pides perdón por tus pecados. Y hay personas que dicen, pues no creo que yo sea tan malo o tan mala. No está en cómo nosotros nos vemos, no está en la opinión que nosotros tenemos sobre sí mismos. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y hemos caído cortos de la gloria de Dios. Le hemos fallado. Todos.
Todos hemos fallado. No hay ninguno que no le haya fallado a Dios. Así es que si tú dices, pues yo no le he fallado a Dios, estás mintiendo y estás engañado. Eso tenlo por cierto. Este video lo hice porque es importante para mí que las personas que vengan a este sitio buscando de Dios, que lo encuentren. Y lo vas a encontrar en las Escrituras. Hay personas que no saben orar, no saben cómo hablar con Dios. Y es fácil hablar con Dios. Solamente háblale de tu corazón. Dile lo que sientes. Dile tus deseos. Yo cuando vine a conocer a Cristo, yo lo hice sola, en mi recámara, sola, en la oscuridad donde yo estaba. Yo no oré con nadie, nadie oró conmigo. Y te voy a decir que hay personas que oran con personas y la persona ora para entregarse al Señor y no son sinceros. Y porque hicieron una oración, piensan que son salvos, pero están engañados. Hay personas que sí lo hacen y lo hacen de todo corazón y lo hacen sinceramente y sí son salvos. Y nadie puede conocer el corazón del hombre, solamente Dios. Pero si tú quieres ser salvo, yo te voy a decir, habla con Dios. Yo no voy a hacer oración contigo, pero te voy a decir como yo lo hice, para en caso que tú quieras hacerlo, tú puedes hacerlo. Yo lo primero que hice, le dije al Señor, le dije, Dios, yo sé que tú existes. Y eso porque mi abuela me había dicho, y yo sabía bien que mi abuela nunca me iba a mentir a mí de esas cosas. Así le dije, yo sé que tú existes porque mi abuela me dijo que tú existes. Ella nunca me hubiera mentido sobre algo así. Dije, Dios, yo sé que tú también, Jesucristo, yo sé que tú también existes porque mi abuela me dijo que tú moriste sobre la cruz del Calvario por mis pecados. Entonces yo le dije, ¿pero qué tiene que ver eso con todo lo que me está pasando? ¿De qué sirvió que tú moriste por mis pecados? Yo no tenía ese entendimiento de cómo funcionaba esto. Yo no sabía, porque mi abuela me dijo, hay un Dios, mi hija, Dios existe. Mandó a su hijo para que muriera en la cruz del Calvario por tus pecados. Y él murió y derramó su sangre por tus pecados. Y yo le creía a mi abuela. Mi abuela me leía la Biblia desde niña, cuando en la mecedora, en el regazo de ella, me sentaba y con la Biblia en mi regazo. Y me leía la Biblia y me explicaba y fui creciendo con eso hasta la edad de 8 años. Pero la cosa es que después crecí y pues se me olvidaron las cosas, nadie me enseñó. Y ella nunca oró conmigo de niña, nunca oró conmigo para que yo aceptara al Señor. Así es que yo crecí sin Cristo en mi vida, pero sabiendo que Él existía. ¿Sí me entiendes? Crecí sabiendo aquí que Cristo había muerto por mis pecados. Sabía que existía, sabía que Dios era real, pero yo no lo conocía. Y así es como tú probablemente estás. Entonces, en este video yo quiero compartir de corazón. Habla con Él como yo hice. Le dije, yo sé, Dios, que tú existes. Yo sé que Cristo existe. Yo sé que murió en la cruz del Calvario. Dije, pero ¿para qué? No entiendo lo que significa. Entonces yo le dije, perdóname y dame una vida nueva. Quiero un nuevo empiezo. No tengo nada que entregarte, no tengo nada que darte. Y yo no estoy segura que si llego a morir, si voy a ir al cielo o no. Pero dentro de mí, yo siento que probablemente no. No entiendo por qué, pero siento eso. No tengo esa conexión. Durante el tiempo que yo estaba orando así, hablando con Él, sentí la presencia de Dios, sentí que Cristo entró a mi cuarto. Dije, perdóname, Señor, perdóname. Dame una nueva vida. Si me das una nueva vida, si me das un nuevo empiezo, así le dije, te sigo el resto de mi vida. Pues por eso estoy aquí haciendo este video, porque lo sigo, lo amo, me perdonó mis pecados, soy nacida de nuevo. Cuando sentí yo ese cambio dentro de mí, es algo que no se puede explicar. Pero es bíblico, todo eso está en la Biblia, es bíblico, pero es bien difícil explicarlo a personas porque es algo que tienes tú que experienciar.
Y si tú le pides a Jesucristo perdón por tus pecados, aceptas esa dádiva de Dios, ese regalo. Una dádiva es un regalo que Él nos dio. Y ese regalo es vida eterna. No hay nadie que te puede dar vida eterna. Solamente Jesucristo. Y es porque Él fue obediente a Dios y vino. Él dejó su gloria, dejó todo lo que Él tenía. Dejó todo para venir aquí a este mundo sucio, oscuro, que lo iba a rechazar. El mundo que lo crucificó. Muchos dicen, no, los judíos lo crucificaron. ¿Saben qué? Olvídense de echarle la culpa a los judíos, porque yo también soy judía y probablemente tú también y ni lo sabes. Pues te voy a decir una cosa. Los judíos ni los romanos lo crucificaron en el aspecto de que mucha gente piensa. Nuestro pecado fue lo que lo crucificó. ¿Por qué? Porque Él vino a ese propósito para que podamos nosotros ser salvos. Así es que no rechaces esa vida eterna. Ser nacido de nuevo es arrepentirte, aceptar a Cristo como tu Salvador y seguirlo el resto de tu vida. Es un compromiso que haces con Él. No lo haces nomás por decir, ay, nomás porque quiero ir al cielo. No. La salvación incluye mucho más que ir al cielo. Incluye una vida mejor aquí en este mundo. Incluye tantas cosas, pero no tiene caso explicarte todo lo demás hasta que primeramente te entregues a Él. Porque no vas a entender hasta que te entregues a Él. Así es que es tiempo perdido si trato de explicarte todas las bendiciones que Él tiene para ti. Pero una cosa sí te digo. Hay personas que dicen, oh, si aceptas a Cristo, oh, todos tus problemas se van a ir. No, los problemas no se van a ir y los problemas no se van a mejorar. El mundo va a seguir igual. Lo que sí va a cambiar es cómo tú tratas con las cosas. Si tú empiezas a aprender las Escrituras y aplicar la palabra de Dios, te lo puedo prometer, de cierto, de seguro te lo digo, que tú vas a tratar con los problemas y todas las cosas que vienen hacia ti con una actitud y una mente mucho más diferente. Y el gozo que Cristo te da es un gozo que el mundo no te puede quitar, no le hace que pase, porque ese gozo no depende en si las cosas se están yendo bien o no. Ese gozo depende en que Cristo vive en ti y te ha dado una nueva vida. Pero aceptar a Cristo es un compromiso. Y eso quiere decir que necesitas aprender lo que la palabra de Dios dice y ir creciendo espiritualmente. Así que ponte a solas en un cuarto o en un sitio, habla con Dios de tu corazón, entrégate a Él, pídele perdón, acepta esa dádiva, ese regalo de vida eterna que Él te ha dado. Y es un paquete grande, viene con muchas otras cosas. Y por favor, comunícate con nosotros. Yo no tengo folletos ni nada que voy a enviar. Yo voy a enseñar tocante los videos que hago. Así es que yo creo mucho en el discipulado, que cuando una persona se entrega al Señor necesitan a una persona que les empiece a enseñar lo que la palabra de Dios dice. Es como un niño que cuando nace le tienes que dar de comer y lo tienes que cambiar y bañar y cuidar de esa persona, ¿verdad? Ese niño, y va creciendo. Así igualmente es nuestra vida espiritual. Así es que aquí me tienes a mí para ayudarte. Aquí estamos para orar por ti, para apoyarte, para instruirte en los caminos de Dios, porque queremos que todos nosotros nos vayamos a vivir juntos en el reino que Dios ha creado para nosotros. Así que Dios te bendiga, avísanos tu decisión, ve al sitio ahí en YouTube y también en Facebook, ¿verdad? Búscanos en Facebook, Two Sisters Ministries SA, comunícate con nosotros. Si tienes preguntas, por favor, llámanos. Te amamos y ojalá que hayas hecho la decisión apropiada y no te tardes en hacer esa decisión porque no tenemos promesa de mañana. Dios te bendiga.